Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Mosquera Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. En esta ocasión, el curso de Servicio Comunitario. Un saludo muy especial a mis compañeros del curso, Marleisi, Tatiana, Gloria, Kelly y mi nombre es Yesenia. Y por supuesto al tutor Leider. En el día de hoy les voy a hablar sobre las estrategias para mejorar los problemas de salud en Colombia y otros temas que a continuación se los iré diciendo. En esta tuvimos dos, básicamente. La primera es una estrategia de atención primaria en salud, fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Esta estrategia se va a dar en los pueblos de Antioquia, básicamente. Entonces, en la promoción de la salud, lo que queremos es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre ella. En esta haremos unas brigadas de salud a algunos pueblos con unos cursos de infectología y los temas son relacionados dependiendo de las necesidades de cada población. Y la prevención son medidas destinadas no solamente a la prevención o aparición de alguna enfermedad, sino a reducir los factores de riesgo de las enfermedades, teniendo en cuenta pues sus factores de riesgo según las enfermedades que veamos en los pueblos. Bueno, para esto la estrategia es de prevención primaria dirigida pues a los individuos y grupos de riesgo según los recursos humanos deben planificarse de acuerdo a las necesidades, es decir que vamos a tener un grupo interdisciplinario de especialistas para todas estas actividades. Y la segunda es fortalecer el trabajo en la red prestadora pública y privada, es decir que va a comprender un componente privado y uno complementario, es decir que bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad y calidad se incluirán algunos servicios como la gestación o la prestación de servicios de salud para garantizar que sean efectivos de una manera oportuna y continua para que los resultados sean los mejores. Ahora voy a hablar sobre una diferencia entre programa de educación grupal e individual. Bueno, el programa educativo grupal es un proceso de interacción e influencia mutua en el que intervienen varias personas, es decir, por ejemplo, el profesor y sus estudiantes. Y en el proceso educativo individual es diseñado solamente para cumplir las necesidades individuales de cada persona. Es decir, que su proceso de aprendizaje será individual de cada persona, pues de cada individuo lo realizará. También vamos a ver los componentes de la política farmacéutica nacional. Estos son varios. Primero es la selección de los medicamentos esenciales. Esto es un paso para asegurar el acceso a los medicamentos, primero que todo. Y se va a seleccionar los medicamentos que más se necesiten o requieran en el servicio. La asequibilidad es para asegurar el acceso a los medicamentos en los sectores públicos y privados. La financiación de los medicamentos, este es un componente esencial de las políticas orientadas al acceso a los medicamentos y sobre todo a los costos o a la economía, dependiendo del sector de salud, si es público o privado, es decir, si es un hospital, una clínica o una droguería. Los sistemas de suministro, es decir, que van basados a mejorar el acceso a buscar estos medicamentos, es decir, como a las dotaciones que se necesiten o a los medicamentos más pertinentes que se dan en las poblaciones. La reglamentación y garantía de la calidad, desarrolla y aplica la mayor parte de las leyes y reglamentos que afectan directamente a los procesos farmacéuticos para garantizar pues, su calidad y eficacia de los medicamentos y ofrecer una mayor información sobre los productos. El uso racional, es decir, que los pacientes reciban los medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas. La investigación, es decir, que debe haber una vigilancia y la evaluación de diferentes aspectos de la política.
Es decir, que de los medicamentos se debe haber una investigación previa para poder garantizar que sí sean de buena calidad. Tenemos el desarrollo de los recursos humanos, que comprende las políticas y estratégicas escogidas para asegurar la disponibilidad. Tiene que haber un personal capacitado para esto. En este caso sería un técnico en servicios farmacéuticos, un regente de farmacia, estoy hablando pues de las droguerías, y el que lo ampara es un químico farmacéutico. Pues estoy dando como un ejemplo en base a farmacia. Y la vigilancia y evaluación, esta es una parte muy importante debido a que estas personas deben estar en constante vigilancia, es decir, por ejemplo, los técnicos de farmacia deben estar en constante vigilancia, el regente de farmacia, que los procesos sí estén acordes a lo que se necesita en las droguerías. Bueno, después voy a hablar sobre las estrategias. Voy a hablar sobre la importancia del trabajo de la red como estrategia para la implementación de la educación sanitaria, con énfasis en el uso racional de medicamentos, y también voy a dar un ejemplo de cómo es el uso racional de medicamentos en unas droguerías en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces, primero que todo se debe promover el uso seguro y efectivo pues, de los medicamentos conforme a las necesidades sanitarias, para contribuir a la mejoración de la salud de la población y al acceso a la salud o a la atención. Esta debe ser con equidad y de calidad. ¿Listo? Entonces las estrategias son implementar, coordinar el programa del uso racional de los medicamentos, la creación e implementación en el Ministerio de Salud de una estructura multidisciplinaria. Pues eso quiere decir que es dependiendo como el país, en este caso pues la ciudad, la subdirección, unidad, área o programa. En este caso es el programa pues de farmacia, y bajo la subdirección, es decir, que el director técnico de la droguería siempre va a ser el regente de farmacia. A esto se refiere, que este debe tener constante vigilancia hacia los técnicos de farmacia para que los procesos sean los correctos, ¿cierto? También debe haber una articulación de este programa dentro de la política de los medicamentos nacionales y con políticas públicas. Esto quiere decir de medicamentos genéricos o comerciales que se vayan a dar pues, en las droguerías. Pues, estos ejemplos son en base a nuestra profesión. Y la realización de consultas, propuestas de resoluciones y normativas. Esto lo puede realizar el gerente de farmacia mediante sus estudios, o también el químico farmacéutico que va a implementar esto en las droguerías, ¿cierto? El cumplimiento de la norma, sobre todo del decreto 2200, es muy importante, o de la resolución 1403. Esas son las resoluciones y decretos más importantes pues, del servicio farmacéutico que se debe implementar. Un ejemplo nacional en Bogotá, que es muy importante, en unas droguerías utilizaron una técnica del uso racional de medicamentos. Primero hicieron una regulación, es decir, que promovieron la armonización de reglamentos dentro de la institución o dentro de las droguerías. La segunda, seleccionaron los medicamentos más asequibles a la población y teniendo en cuenta la zona de la droguería. Después hicieron una educación a los empleados, una educación en promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. La segunda, el químico farmacéutico que ampara la droguería realizó una farmacovigilancia, es decir, que empezó a mirar cuáles medicamentos, cuáles eran las reacciones adversas de los medicamentos, y eso lo tuvo muy en cuenta para solamente tener en esa droguería medicamentos de calidad, medicamentos que tuvieran pocas reacciones adversas y que no le causaran tanto daño a los usuarios. Tuvieron muy en cuenta la prescripción médica. Todo medicamento, a no ser que sea OTC, o sea de venta libre, que fuera bajo fórmula médica.
¿cierto? Esto fue muy importante en esta droguería. También tuvieron en cuenta la información al paciente, es decir, que cuando un usuario llegaba a comprar cierto medicamento se leía la información necesaria. Recordemos que nosotros no podemos formular ni recetarle nada a ningún usuario, sino que solamente lo podemos orientar, le podemos decir el uso y cada cuánto se debe tomar el medicamento, si antes o después de cada comida. Y también la publicidad e información sobre salud oral o salud comunitaria de las personas. Se les brindó una información previamente al uso racional de los medicamentos, pues algunos usuarios, pues no lo hicieron a todo el mundo porque después llegan muchos usuarios, entonces por explicarle a algún usuario al punto se puede ir a otro, ¿no? Entonces esa no es la idea. Entonces seleccionaron algunas personas y les indicaron alguna información sobre cómo prevenir enfermedades y la utilización de pocos antibióticos. Y ya la dispensación, que es el uso adecuado el uso es la forma de entregar los medicamentos, que sea de forma oportuna, que sí sea el medicamento y que sí sea la vía correcta pues para entregársela. Pues es decir, que si es una tableta o si es una ampolla, eso es muy importante en ese momento. Y pues darle la información para que las personas estén muy conscientes de que los antibióticos no se deben tomar todo el tiempo, sino cuando tienen una enfermedad o son diagnosticados por el médico. De antemano les doy muchas gracias por la atención y espero que este video les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias.